Si los libros son consejeros sin ambiciones, amigos mudos, memoria del mundo, agenda del porvenir, si son y han sido patria de un pueblo, brújula de almas perdidas, ventana de la imaginación, antídoto contra la estupidez, terreno de libertad, objetos para avivar el ingenio, buscar la justicia, la verdad y diversificar el ocio, deberíamos leer más, ¿no le parece? Y como la conversación con los distintos que propician los libros es una muestra de las bondades de la pluralidad democrática, me da mucho gusto que el fomento a la lectura sea, ahora, una política pública. Para hablarnos de todo esto están con nosotros Rodrigo Coronel y Diego Martín Gómez, que forman parte del equipo de Fandangos por la Lectura. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Me sorprende esto, que sea una política pública en efecto, porque siempre se veía como algo accesorio. Si se fomentaba la lectura, qué bueno, pero pues lo accesorio es eso, ¿no? Puede estar o no estar. Ahora forma parte de la política pública. De hecho, algo que destaca y que me gustaría enfatizar es que no solamente se trata de una política pública, sino de una acción que deriva directamente de la presidencia, del presidente, que creo que no es un asunto muy común en los gobiernos mexicanos. Esta es una acción que está descrita en las funciones de la presidencia. ¿Cuándo empezaron los fandangos por la lectura? En el 2019 comenzamos. Hay un antecedente, ayer justamente comentaba con Rodrigo, que tenemos un antecedente en Mocorito, claro. que encabezó Paco Ignacio. Justamente hizo un recorrido por las calles de la población y ese día, fue un 27 de febrero, se anunció la Estrategia Nacional de Lectura y con ello los fandangos, que en ese momento aún no se llamaban fandangos por la lectura, pero digamos, comenzaban… Es el principio. Sí, y tenían más o menos la dinámica de lo que iba a ser en el futuro el fandango por la lectura, que por cierto ha ido cambiando, Javier. En realidad se ha modificado poco se a van poco. contextualizando incluso por regiones. ¿Cuántos llevan? ¿Qué frecuencia tienen? 19, uno por mes. Realizamos un fandango por la lectura cada mes. Uno cada mes. Usualmente hacia finales de cada mes. Pues es bastante. ¿Cuántos llevan? Sí, ahora llevamos 19 aproximadamente en México y dos en dos el extranjero. ¿Y cómo funcionan? A ver, explíquenos eso. Eso Bueno, es una parte divertida. Me gustaría primero que Rodrigo nos explicara un poco la parte editorial, que es el centro, ¿no?, del fandango, y enseguida te comento un poco la parte cultural. Adelante. Entonces, Rodrigo. En cada fandango por la lectura obsequiamos un pequeño poemario. En este caso, este que traigo a colación. Son poemas siempre. Casi siempre. Usualmente Textos son cortos, poemas, cuentos. pero puede haber fragmentos, incluso textos históricos, por ejemplo. Y lo que yo realizo, yo me encargo de la selección y de la curaduría editorial. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son los parámetros? Son muchos los parámetros, pero No, digamos… pero no se vale, enumérame algo. ahí voy, para allá En voy. muchos caben todos. Exacto. No creo. No, quizá el más importante sea la representatividad de los poemas o de las piezas literarias que colocamos en los poemas. Es decir, que sea de autores canónicos, pero también de autores jóvenes. Una parte importante, y esto sí me gustaría resaltarlo mucho, es que todos los poemarios, y eso es una política editorial, se abren con un poema escrito en lenguas originarias. Eso es muy importante. Se leen en lengua originaria y desde luego hay una traducción al español. Ese es un criterio. El otro criterio pues, es también atender al auditorio que tenemos, que son jóvenes, adolescentes de entre 12 y 15 años que asisten a la secundaria y bueno, eso también implica que los poemas tengan una cierta, que les signifiquen cosas a los chicos que atienden a los fandangos por la lectura. Y además de los poemas escritos por autores de la región, de los estados que los hospedan, hay también poemas que vienen de los países invitados, que son, por ejemplo, el más reciente fandango que tuvimos, el de Jalisco, lo realizamos en Puerto Vallarta. El país invitado fue Portugal y los poemas, bueno, pues fueron de autores portugueses, uno de los importantes, pues Luis de Camões. ¿No? Por eso tenemos este que tiene autores de Finlandia. Así es, este tiene autores de Finlandia. En este caso realizamos el fandango en Colima. De Estados Unidos, aquí hay otro.
Ese fue el de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Y bueno, de cada fandango y de cada poemario se pueden decir muchas cosas y contar muchas anécdotas. Sí, supongo. Pero entonces se adaptan también. Yo tengo una duda. Fomentar la lectura, ¿son estudiantes los que asisten? Entonces pueden leer. Así es. La idea de que les acerquen esto es que ellos los lean después en algún momento. Desde luego. Se hacen en lenguas originarias. ¿Esa educación se les da también en sus regiones? Sí, de hecho esa parte me corresponde trabajarla, coordinarla un poco a mí, porque los muchachos no llegan al evento como acarreados. Y lo quiero decir con todas sus palabras porque incluso los profesores nos los han comentado poco antes del fandango. ¿A qué van los chicos? Los chicos van ya con una semana previa de trabajo al fandango por la lectura. Es decir, la semana anterior al fandango, en Jalisco tuvimos la semana del 15, los chicos empezaron a trabajar todos los poemas que vienen en el poemario, los autores, y además trabajaron cultura de Portugal y cultura de su región. ¿Pero qué significa trabajar o trabajar? Tienen talleres en la escuela. Talleres. Tienen ¿Quién se los talleres da? en la ¿Los escuela. maestros mismos? No, ¿Ustedes? No. Generalmente nos ayuda Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura y los gobiernos estatales a través de las secretarías de cultura tienen promotores de lectura y talleristas, o también puede ocurrir que los municipios tengan estas figuras que nos ayudan en las escuelas. Van 1 o 2 horas por día a trabajar durante toda la semana los temas que estamos abordando en el poemario. Así que cuando los chavos llegan al evento, saben ya perfectamente a qué van a llegar. Y por si fuera poco, no leen el día, no solamente leen el día del fandango, que es una cosa maravillosa, por cierto, habría que verla, sino que ya los chicos han leído y han trabajado los textos que Rodrigo les elige en este poemario la semana previa. Entonces, los chavos llegan con conocimiento de causa y con un contexto claro de qué autores están leyendo. Ya han entendido algunas de las lecturas y han trabajado las lenguas originarias. Algunos de ellos incluso hablan lenguas originarias, eso nos pasó en Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Con el náhuatl. Campeche también. En Campeche también ocurrió. Así que hay un trabajo ya todo realizado, definido, para que cuando los chavos lleguen a la lectura, lean ese día, además de lo que van a hacer, esperemos posteriormente. Y no solamente eso, Javier, también escriben el día, Bueno, de la... de las consecuencias de este ejercicio hablamos en el siguiente bloque. Pues ya ve usted, estamos hablando de los fandangos por la lectura y una de las consecuencias de ponerse a leer es que se ponen las personas a escribir también. ¿Esto les ha pasado a ustedes? ¿Lo han Sí. visto? Sí, desde luego. Rodrigo, en el trabajo que hace, deja al final de los textos, de los poemarios, unas hojas para que los chavos puedan escribir. Se pongan a escribir, claro. Se pongan a escribir y lo hacen in situ. O sea, Sí, ellos claro. escriben el día del evento y los hacemos leer lo que escriben y hemos tenido filas de hasta 10 muchachos esperando su turno para leer lo que acaban de escribir. A lo que acaban de hacer, lo quieren compartir inmediatamente. Sí. Bueno, escribir es eso, querer decirle algo al otro. Así es. Y nos Sí. hemos llevado grandes sorpresas. A ver. Hay poemas y los pueden revisar. Todos los fandangos por la lectura están en YouTube. Y nos hemos llevado grandes sorpresas de los estudiantes. de los estudiantes y de los poemas que escriben, que valen mucho la pena. ¿Sí vale la pena? Sí, definitivamente. Si yo los pudiera editar por mi cuenta, los editaría sin problemas. Yo creo que Paco Ignacio Taibo, que nos escucha a veces, podría tomar esa Por estafeta. supuesto ¿no? que sí. Que pare oreja. Sí, en Tlaxcala fue un ejercicio bien interesante porque escribieron sus poemas sobre textiles, bordaron sus poemas sobre textiles y se hizo una exposición con sus poemas bordados y además los compartieron con el público, que el público finalmente son sus compañeros. Es muy interesante ver cómo los profesores tienen identificados a ciertos estudiantes porque destacan en calificaciones o son participativos, etcétera. Pero el día del fandango
surgen por ahí personas, estudiantes que incluso sorprenden a los propios maestros y que ellos no sabían que escribían y que escribían de esa manera. Eran escritores de closet. Y Sí, salieron. y en los fandangos salen del closet. Qué bueno. Es un ejercicio realmente bello porque en algún momento, con las autoridades que nos acompañan y las personalidades, los escritores que están en el presidium, los niños empiezan a leer en voz alta sin que nadie se los pida, siguiendo a través del texto o a través de la pantalla que les ponemos los poemas y los escritos que les ha elegido Rodrigo. Yo también que hay, bueno, invitan a figuras públicas, digamos a gente que tiene que ver con la política local y federal. ¿Eso no altera, no afecta el espíritu de este proyecto? ¿Tú cómo ves, Rodrigo? Al final del día, yo creo que lo más importante, y ese es el acento de los fandangos, es que el evento está dirigido a los estudiantes. Los talleres están dirigidos a los estudiantes, los poemas están escogidos específicamente para ellos, las dinámicas que se desarrollan a lo largo del fandango tienen como objetivo primordial y último los estudiantes que están frente a nosotros. Eso es lo que yo rescato y destaco. Y me gustaría hacer un comentario adicional a lo que ya comentamos sobre lo que escriben los estudiantes. Okay. Los estudiantes al final del día escriben de lo que tienen a la mano. Hablan de sus decepciones, hablan de sus problemáticas, hablan de su familia, hablan de sus novias, de sus novios, Pero ha etcétera. habido niños que hablan de la soledad. Hay niños, o hay, como dice Diego, niños que hablan de la soledad o Y de hablan de cosas la violencia muchísimo también, más, porque hay zonas que son sí, bastante sí, rudas. sí, Y yo cuando se van a hacer un fandango a una de estas zonas, yo digo, pues no sé ni cómo le hacen. Pero ¿Cómo lo también- reciben? Bien, Bien. muy bien. Los muchachos son muy agradecidos. Yo creo que hace mucha falta que se les visite en sus escuelas para este tipo de O sea, que actividades. la política entonces no es evitar las zonas complicadas, sino No, al contrario. Por el contrario. No, Van ahí sí. y pasan cosas. ¿Qué pasa? Pasan cosas como que los muchachos primero se sorprenden mucho de que les vayan a dar talleres a la escuela. Es algo que notamos. Otra cosa que notamos es que cuando les preguntamos en dónde leen más, te dicen que en su casa, no en la escuela. No sé por qué razón, pero es algo muy interesante. Bueno, y está muy bien. Sí, está interesante. La población nos recibe con mucho gusto siempre. Y algo que yo sí debo resaltar, y a lo mejor no está bien que lo diga, es que una de nuestras principales figuras en el fandango es la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, a la que generalmente convocamos y nunca, por suerte, nos ha dicho que no. Ella siempre se presta para este tipo de eventos y lo primero que nos pide es ir a zonas en donde tienen poco acceso a este tipo de actividades. Entonces, el de Tabasco, por ejemplo, lo hicimos en Tamulté. Ujú. ¿No? Y cualquiera hubiera pensado, van a Villahermosa. No, nos fuimos a una comunidad Claro. que, por cierto, es una comunidad muy cercana a la cultura. Entonces, bueno, los chavos fueron muy abiertos. Y los videos en donde nosotros, digamos, buscamos ciertas evidencias de los trabajos que hemos hecho, nos revelan lo agradecidos que son ellos, los profesores y los directivos, de que hagamos este trabajo con los estudiantes. Hay una tradición en la política mexicana y es negar lo que el otro hizo. ¿Cómo le van a dar continuidad o qué han hecho ustedes para que se forme una estructura y esto se mantenga, ahora sí que transeccionalmente? Si me lo permites, Rodrigo. Sí, El proyecto, la Estrategia Nacional de Lectura, está conformado por 69 instituciones, entre ellas 2 de las que son por naturaleza legislativa, las que tienen que hacer la promoción a la lectura, que son la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura. Te voy a responder de aquí en adelante como Diego y no como funcionario, pero en mi perspectiva, este proyecto va a pasar a alguna de esas 2 dependencias para que tenga continuidad en el futuro, porque el proyecto ahora es de presidencia. Los fandangos por la lectura son una asignación directamente del presidente. Sí, porque hay cosas que funcionan bastante bien y de repente cambia una administración Sí. y ¡frac! Se quedó fuera de. La idea es que quede en una de las 2 instituciones que por ley tienen como naturaleza la promoción lectora, que son cualquiera Tenemos de ahí estas un 2. atraso y hay cifras que a mí me llaman la atención. Por un lado, hay números que nos dicen que se lee muy poco en el país Sí. y hay otros, incluso por ejemplo Taibo, lo he hablado con él cree que se lee bastante. Yo tengo mis dudas en cualquier caso. Yo tengo algunas certezas, por ejemplo, creo que vivimos la época
en la historia del mundo en que más se lee y más se escribe. Pero estoy también cierto, y eso por las redes sociales, por la internet, pero leemos en prosa tartamuda y así escribimos también. Cosas muy cortas y a veces con muchas manifestaciones de impericia en el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿ustedes han pensado apoyarse también en las famosas redes sociales? Nos apoyamos en las redes sociales. Todos los meses tenemos desde las cuentas de la Estrategia Nacional de Lectura, tanto en Facebook como en Twitter, un reto lector. Y Pero se limita a las ciudades, ¿no? Básicamente. no, está abierto pues para cualquier persona Bueno, puede yo pienso que hay participar comunidades que por no eso. tienen acceso, porque no tienen A internet. redes. Para eso sirven los fandangos por la lectura, Ah, ok. justamente Es, para digamos, llegar a el esos puente a lugares. eso. De Exactamente. acuerdo. Y también tenemos otro tipo de iniciativas, por ejemplo, en Radio Educación, donde hemos llevado a cabo fandangos radiofónicos. Y eso también ayuda a fomentar la lectura, justamente para salvar ese obstáculo de las redes sociales y llegar desde otra manera a los lectores y a las lectoras. ¿Y recurren también a radios comunitarias? Sí, Sí. por supuesto. Ah, estupendo. También. De hecho, el fandango por la lectura es una actividad que es centro de otras que son periféricas que estamos trabajando en la estrategia. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando un proyecto de narraciones orales con la Organización de Estados Americanos, la OEI, e Iberlectura. El próximo año esperamos tener listo un texto en donde se recogen aproximadamente 26 narraciones orales de 26 regiones distintas del país, no solamente en textos, sino en audios, en podcast, que se van a poder... Trabajo de rescate. Exacto. Entonces, bastante interesante y nada usual, ¿eh? Y pues quienes nos apoyaron justamente fueron las radiodifusoras indígenas. El INPI es una de nuestras instituciones más cercanas y hemos estado trabajando con ellos mucho. De hecho, en agosto vas a conocer algo muy interesante, que es los rostros, los 20 rostros de los escritores contemporáneos indígenas más importantes del país. Van a salir en una serie especial de la Lotería Nacional y lo que vamos a sacar ahí no son sus letras, sino sus rostros, que la gente sepa que ellos son quienes escriben, ellas y ellos, porque son 10 mujeres y 10 hombres. Tenemos que ir a un corte y regresamos para que nos amplíen más la información al respecto. Les recuerdo que estamos hablando de los fandangos por la lectura. Diego, Rodrigo, nos estaban comentando en la última parte del programa, en la penúltima, pues que hay otra intención también y es visibilizar a estos jóvenes interesados en la lectura y también en su consecuencia obvia, que es ponerse a escribir. ¿Por qué visibilizarlos? Bueno, creo que eso es una actividad importante, sobre todo porque, como comentabas hace un momento, escribir es finalmente comunicarse, conocerse. Y creo que los fandangos por la lectura sirven justamente para eso, para descubrirse esas vocaciones. Insisto mucho en lo que ha pasado, las experiencias que hemos tenido, porque quizá personas que nunca se les ocurrió que podrían o que tenían la capacidad de escribir se descubren escritores o se descubren lectores. Y creo que ese es el objetivo ulterior de todos los fandangos por la lectura. Sí, este rescate, por ejemplo, de las lenguas originarias escritas y ahora orales también, hay gente que dice, lo he escuchado en varias partes, que cuál es el sentido de recuperarlos si son grupos muy minoritarios y tenemos una plataforma muy grande que es el español. Lo he escuchado de editores, de escritores que dicen, pues nuestra plataforma es el español. ¿Ustedes qué tienen o qué nos pueden comentar al respecto? Pues yo te diría que la misma razón por la cual hay países pequeños en donde se hablan lenguas chiquitas y no por eso tenemos, chiquitas entre comillas esto, Sí, claro. no por eso, no porque el inglés sea el idioma hegemónico en el Tendríamos mundo. que hablar en inglés o en chino, ¿no? Claro. No, porque se trata de un asunto de identidad, se trata de un asunto de cultura. Los chavos a los que visitamos en las diferentes regiones del país, algunos de ellos se quedan muy impactados de saber que hay gente que escribe en el idioma que ellos hablan. No sabían. No sabían, Claro. por ejemplo, ¿no? Y al final del día yo creo que todo un idioma es una manera de concebir el mundo, de relacionarse con el mundo y creo que es una gran pérdida para todos perder
a esas concepciones. ¿Me dejas comentarte una anécdota? Por supuesto. Quisiera traer a colación aquella experiencia que tuvimos en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en enero de este año, en el que nos acompañó, desde luego, la esposa del señor presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero también la primera dama de los Estados Unidos, la doctora Jill Biden. Y en ese momento, creo que fue muy simbólico que desde el Palacio Nacional, el centro del poder político de nuestro país, y justo frente a una potencia finalmente como los Estados Unidos, se leyera a la par en lengua unzaví y en náhuatl, y se leyera poesía en unzaví y se leyera un fragmento de una historia tradicional en náhuatl. Creo que eso era es una forma de legitimar y empoderar justamente a esos idiomas, los idiomas de nuestros pueblos originarios. Tienen un impacto en las comunidades. Sí, desde luego. Por supuesto. Imagínate a estos dos escritores. Bueno, uno de ellos no era escritor necesariamente, más bien un investigador sobre las lenguas indígenas, y Nadia López que sí García. es efectivamente escritora, en Palacio Nacional, desde Palacio Nacional, leyendo en su idioma. Fue algo realmente maravilloso y ellos nos decían, no pensamos nunca que fuera a pasar. Ni siquiera que podían entrar a ese lugar. Exacto. Y ahora imagínate esa sala llena, el salón tesorería donde generalmente el presidente hace las mañaneras, llena de niños leyendo con Es nosotros. un impacto que busca prolongarse hacia adelante, ¿no? Exactamente. Esperemos que en el futuro, ojalá las esposas de los presidentes tocaran con más regularidad estos temas, fíjate. Porque ha sido muy, muy interesante el ejercicio. Incluso las instituciones lo ven distinto. Que desde Palacio Nacional haya una política para fomentar la lectura es realmente interesante. ¿Tiene algunas cifras que nos puedan compartir? Llegamos a tantas comunidades, se escribieron tantos poemas de esos que me dicen ustedes que los chavos se ponen a escribir. Pues mira, por ejemplo, ahorita te podemos decir que hemos llegado a 19 estados, 19 municipios. Hemos hecho igual el mismo número de ¿Cuántos poemarios. ejemplares tiran de esto? Depende del auditorio. Pero o sea, pues si tengo son un auditorio de 100 personas, son 100. 100 personas, casi siempre son más, porque nunca, Sí, no. nunca sobran, se acaban así de Y si volada. son 1000, hacen más de 1000. Hacemos Hacemos más de 1000. 1000. Hemos tenido fandangos hasta de 3.500 personas. Y hacen más de 3500. ¿Sí? O Sí, sea, se hace la cantidad de poemarios que se tengan que hacer. Claro, los fandangos por la lectura iniciaron de una manera y han ido modificándose. Se han acomodado, digamos, a la necesidad de las comunidades. Exactamente. Los primeros poemarios que hacíamos los hacíamos impresos en hojas, básicamente, con los permisos que corresponde, pero eran básicamente engargolados, ¿no? Después vinieron estos, justamente, que nos ayudan a hacer en talleres gráficos. Y como esto te puedo contar más cosas. Por ejemplo, al principio no teníamos estas figuras tan interesantes que conectan con los chavos, con la gente, porque hemos tenido a Eugenia León, a Lila Downs, a Yalitza Aparicio. Que no son escritoras, pero son personas públicas. Son personas públicas que los chicos siguen. Damián Alcázar. Damián Alcázar. Ausencio Cruz. Y de escritores, te podemos mencionar, no sé, no creo que hayan juntado a tantos escritores en 19 eventos como se han juntado en los fandangos por la lectura. Tengo una duda, ahorita vivimos en la época de los derechos. Sí, sí, sí. Todos tienen derechos de autor, ¿no? Las cosas que ustedes publican, ¿no les han negado en algún momento una editorial? Que te lo o diga, algún doctor. autor? Bueno, no. La respuesta económica es no. Los autores siempre están dispuestos a regalar sus obras. Saben que es una obra que no se vende, es absolutamente gratuita, se regala y es un evento de promoción de la lectura. Entonces saben eso, son conscientes de eso y siempre yo lo que me he encontrado es con mucha disposición y con mucha alegría de poder Y compartir. de los grandes nombres de poetas o de escritores mexicanos, ¿están todos? Yo creo Jaime que sí. Sabines. Yo creo que Jaime Sabines ha estado. Octavio Paz. Octavio Paz todavía no. No ha Es llegado. que eso depende del estado al que visitemos, pero Sí. te puedo contar del de Tabasco. En el de Tabasco Pellicer. Sí. estuvo Pellicer, por supuesto, estuvo José Gorostiza, estuvo O sea, José son Carlos referentes Becerra. inmediatos también de cada lugar. Sí, de cada sí, lugar. desde luego. Por Y ejemplo, en también hay- Zacatecas, López Velarde. López Velarde, y también hubo poetas nuevos. Sí, claro. O sea, están los poetas canónicos y ahora están los poetas nuevos. Y creo que también es un evento propio para
impulsar esas nuevas plumas. En Jalisco tuvimos a Enrique Carlos, por ejemplo, es un escritor joven, jalisciense, y a la par estuvieron poetas, por ejemplo, como Manuel Puga y Acal, que es un canónico de las letras jaliscienses. Pues ya llegamos al final del programa, terriblemente, pero así es. Qué rápido se ¿Algo pasa. pueden comentar ya de salida? De mi parte, yo diría, vean los fandangos por la lectura. Cuando se Entramos a YouTube y ahí están. Ahí están. Búsquenlos porque además son proyectos muy lúdicos que no son para nada aburridos. Al contrario, mucha gente piensa que cuando hablamos de lectura la cosa se va a poner mal, ¿no? Hasta llevan Aburrido. música y todo, ¿no? Llevamos claro. música, llevamos Pues danza. es una fiesta. Pues es una fiesta, por eso le llamamos fandango por la lectura. Y creo que hay que aprender de estos ejercicios para hacer en casa pequeños fandangos. Yo invitaría a la gente, a las familias, a los papás de los chavos, a que hagan estos ejercicios en casa. Uno canta, el otro lee, el otro actúa, el otro lee, y los papás pueden ir siguiendo con ellos este proceso que es muy divertido. Véanlos y les aseguro que les van a dar ganas de leer. Seguramente los tejidos sociales que están a veces medio maltrechos se van podrán componer, regenerando, se sí, desde regenerarán. luego. Pues muchísimas gracias por haber ti, estado Javier. aquí, compartirnos esta otra experiencia sobre la lectura, que es un eje fundamental, yo creo que de cualquier sociedad. Sigo creyendo que el objeto cultural de referencia en el mundo es el libro. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí y los espero la próxima semana.